Buenas noches y bienvenidos a Fondo. Sin lugar a dudas, una de las prioridades para el gobierno nacional es el combate contra la delincuencia, contra las organizaciones criminales. Y por eso hoy en este programa tenemos una entrevista en exclusiva con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Ministro, buenas noches y gracias por acompañarnos en A Fondo. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Ministro, hoy estaba usted en Medellín, estuvo haciendo entrega, prácticamente anunciando un nuevo contingente, unos 1000 policías más. Ya con eso se completa ese contingente de 2000 policías que usted había, o el gobierno nacional había prometido para las ciudades. Así es, en estos años hemos venido fortaleciendo el pie de fuerza policía aquí en Medellín. Hemos aumentado el número de policías, con estos 1000 llegaríamos casi a 3000 hombres adicionales para la policía de Medellín, y adicionalmente hemos dejado una unidad especial que se llama la Unidad de Intervención Policial, que tiene casi otros 1000 hombres. Y esto es lo que viene permitiendo generar buenos efectos contra la criminalidad, reducción en el delito más grave de todos, que es el homicidio, y yo creo que con este refuerzo vamos a poder enfrentar otras preocupaciones que hay en este momento, como el tema del hurto y la extorsión, que es lo que está molestando aquí a la gente. Claro, se dice que por ejemplo entre 2012 a 2013 el aumento en el caso de hurto a personas aumentó cerca de un 58% en Medellín. Baja delitos de alto impacto como homicidios, pero sube hurto a personas, por ejemplo, ministro. Yo creo que la noticia más importante en Medellín es cómo se está reduciendo el homicidio. Mire, usted se vuelve hace 4 años y aquí tenemos una tasa de homicidios de 69 por 100.000 habitantes, una tasa de las más altas del mundo. Si mira cómo cerró el año pasado, ya estábamos en una tasa de unos 39, 38 por 100.000 habitantes. Claro, ministro. Si miran cómo estamos este año, estamos ya en el orden de 28.5 por 100.000 habitantes. Me contaba el alcalde que eso ya es una tasa, por primera vez en los registros históricos, más baja que la del país en la ciudad de Medellín, y yo creo que es la tasa más baja en 25 años. Hay que trabajar para mantener eso, pero eso no quita los otros problemas. Ya salimos de lo más grave, pero aquí viene el tema de hurto, viene el tema de extorsión, y eso requiere denuncia. Por eso hoy lanzamos aquí hoy una campaña para motivar la denuncia de manera específica, que la ciudadanía informe, que la ciudadanía prevenga, en fin. Por el otro lado, el fortalecimiento de pie de fuerza, y aquí hay que reconocerle al gobierno local. Claro. Aquí la alcaldía viene comprando vehículos, viene comprando motos, viene comprando tecnología, y todo ese sistema, integrado además con el fortalecimiento de fiscalía que viene, pues debe ayudarnos a buena judicialización, capturas de criminales. Ministro, sin embargo, ese tema del hurto, ese tema de la extorsión sigue siendo preocupante en la ciudad. Por ejemplo, FENALCO afirma que unos 25.000 comerciantes en Medellín están siendo extorsionados. 25.000, eso es una cifra muy alta para controlar, ministro. Dato interesante, la mayor parte de las capturas que se ha dado este año en la ciudad de Medellín, de las organizaciones criminales, de los distintos combos, bandas, en fin, que están en distintos lugares de la región, tiene que ver con hurto y con extorsión. Entonces el mensaje es, si la gente denuncia, si hacemos buenos procesos de judicialización, la verdad es que vamos a poder enfrentar ese flagelo también. Ese sería el mensaje más importante. Y créame, si con lo que ha llegado ya policía hubo un impacto en el homicidio, tiene que haber un impacto ahora en el tema de los otros delitos. Pero hay una queja constante y es ese tema precisamente de judicialización, ministro. El año pasado, por ejemplo, reportábamos, pese a que hay una ley, por ejemplo, de fútbol, de convivencia ciudadana por el fútbol, 900 personas fueron capturadas el año pasado o detenidas, por lo menos, en actos de flagrancia o en hechos que tenían que ver con partidos y clásicos realizados en Medellín. Sin embargo, ninguna de esas personas está judicializada, ministro. Y usted toca ahí un punto central que es una preocupación nacional que nosotros tenemos como gobierno, y es que es necesario que aquellas personas que se capturen realmente terminen respondiendo ante la justicia y realmente terminen judicializadas, y ojalá en la cárcel, porque si a esa gente la dejan volver a los barrios, sale, por supuesto, se genera un factor de desconfianza en la ciudadanía. Por eso creo que la decisión del presidente Santos fue muy oportuna cuando optó por apoyar las facultades extraordinarias que fortalecen la Fiscalía General de la Nación y que en resumen en los próximos 2 años implicará el nombramiento de cerca de 3000 fiscales. Esos fiscales deben ayudar a que el sistema se fortalezca. Viene en los años por venir un fortalecimiento del régimen carcelario. El presidente de la República viene visualizando esto como una necesidad y nosotros desde el sector defensa lo recomendamos para que no sea el hacinamiento la excusa para terminar que esos capturados se vayan a seguir delinquiendo y asustando a la gente. Aquí hay un cartel de los más buscados. ¿Cómo va eso en Medellín, por ejemplo? Han hecho un gran trabajo. Yo quiero ahí felicitar el trabajo de la Policía Metropolitana, el equipo que noto con las autoridades municipales.
y sin duda la Fiscalía también, Claro. porque ahí hay un trabajo precisamente de que si se determinan unos blancos bien definidos, se judicializan, se les puede echar el guante, que es de lo que se trata esto. Sin embargo, los líderes de esas ODIN, que así se ha llamado, por ejemplo, en Medellín, organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, no tienen orden de captura y no figuran entre los más buscados. Le voy a poner ejemplos, ministro. Tom o Carlos Chata, de los Chata en Itagüí, por ejemplo, alias Tuto, de la ODIN de Caicedo, aquí en el centro oriente de Medellín, o Chamizo o Freddy Colas. ¿Qué pasa con esa gente que no están en ese cartel de los más buscados y ni siquiera tienen orden de captura? Dos cosas pueden pasar. Uno, ese tipo de bandidos tarde o temprano comete un error y termina cayendo en flagrancia, porque esa es la lógica de un delincuente en general cuando está manejando una estructura de delincuencia organizada. Dos, lo más importante, en el trabajo que realiza la Policía Judicial, la SIJIN que tiene hoy la Policía Metropolitana, con la inteligencia que se ha venido fortaleciendo, con la unidad del Gaula y con los fiscales asociados a procesos, poco a poco se van llegando las informaciones, los casos que van produciendo noticias criminales propias de una judicialización para darle su golpe. Ya de estos ha hablado la policía, de los Chata, se ha hablado mucho de lo que está pasando con esa ODIN en Caicedo. No es una cosa nueva, ministro, digamos. ¿Por qué no hemos logrado, digamos, tener órdenes de captura fáciles, digamos, expeditas contra estas personas? Yo lo voy a poner en positivo. Ajá. Mire, típicamente, al final todas estas órdenes de captura se logran. Aquí hay que mantener ese esfuerzo integrado con la Fiscalía, eso hay que hacerlo. Obviamente hay que motivar a que la Fiscalía actúe, yo sé que tienen muy buena intención, y la prueba está que este año llevamos más de 100 bandidos de esas bandas totalmente judicializados y capturados. A cada uno le va llegando su turno. Ministro, se habla mucho que la disminución de homicidios en Medellín coincidió precisamente con un llamado pacto de fusiles que se dio en la ciudad, en el área metropolitana, entre dos organizaciones criminales, los mal llamados urabeños o gaitanistas y la oficina. ¿Eso es verdad? ¿Ustedes a qué atribuyen precisamente esa disminución o qué información tienen al respecto? Pues yo lo pongo de la siguiente manera, creo que ha habido una coincidencia con el incremento del pie de fuerza policía aquí. Creo que ha habido una coincidencia con el incremento de vehículos y motos que se ha colocado en la ciudad de Medellín, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno municipal. Ahora, si algunas de estas bandas deciden no actuar, en buena hora, pero también creo que tiene que ver con un factor de disuasión. Cuando usted ya ve más presencia, más capturas, han caído todos los grandes nombres, aquí cayó el tal Carlos Pesebre, todos esos jefes y jefecillos van cayendo, entonces eso también va generando una disuasión en la manera como esta gente actúa. Pero no sirve para ellos, digamos, en no tener los ojos de las autoridades y guardar este silencio, por así decirlo, a través de este denominado pacto. Ellos empiezan a hacer un tejido, a fortalecerse en algunos barrios, como puede pasar, por ejemplo, con plazas de vicio en Barrio Antioquia, aquí en Medellín, que es muy conocida, por ejemplo. Clave, la denuncia a la ciudadanía, porque ellos se pueden hacer invisibles a las autoridades, pero no al ciudadano que está en un barrio, no a la gente que está viendo lo que está viendo. Aquí en Medellín implementaron un sistema novedoso de alta tecnología que son las denuncias, por ejemplo, por internet, que llegan directamente a la Fiscalía. Yo creo que la gente debe acudir a ese mecanismo o a cualquier otro. Eso es lo que nos va a permitir seguirlos persiguiendo. Y lo otro, la policía no se está quedando con los brazos cruzados. Así no se estén actuando con la violencia tradicional, la policía sigue viendo el tipo de delitos que cometen, si es hurto, si es microtráfico, si es concierto para delinquir. Cualquier delito obviamente tiene la posibilidad de ser judicializado al final. Claro, ministro, frente a esto hay organizaciones que siguen insistiendo, organizaciones sociales que siguen insistiendo que digamos que este pacto de fusiles es una realidad. Se acabaron las balaceras, por ejemplo, se acabaron, mermó drásticamente el número de homicidios, pero sin embargo entonces aumentaron otros, aumentaron extorsiones, aumentaron robos, particularmente aquí hubo una protesta frente al robo de motocicletas en Medellín, asesinaron a un médico por robarle su motocicleta el año pasado. Entonces eso de alguna manera incide un poco en ese clima de no bienestar en la seguridad del ministro. No hay duda. El hecho que los criminales se sientan disuadidos por el incremento de presencia policial, por el incremento del esfuerzo en seguridad, los lleva a actuar de otra manera y los lleva a buscar otro tipo de delitos. Por supuesto. Por eso digo yo, ahorita viene la fase donde tenemos que actuar ahí, por eso vienen estos 1000 policías adicionales, por eso vamos a seguir en este esfuerzo. Ministro, usted habla mucho del pie de fuerza para Medellín, habla de 1000 policías para Medellín, 2000 ya
con todo este contingente que han anunciado. Sin embargo, los demás municipios, y ya se ha escuchado queja en el área metropolitana e incluso en otros municipios de Antioquia, que a ver, ¿nosotros qué? ¿Dónde hay pie de fuerza para nosotros? Mire, una buena noticia en el área metropolitana es que en el área metropolitana, de manera agregada, también viene reduciéndose el delito más grave de todos, que es el homicidio. También en tasas superiores al 40%, y esto es buena noticia en general. Ahora, la demanda por policías es una demanda nacional, y es un esfuerzo que este gobierno ha hecho tal vez más que en otros momentos. En este gobierno estamos aumentando el pie de fuerza policial en 25.000 hombres, y obviamente estamos tratando de llevar estos hombres donde de manera prioritaria más se requieren en función del número o del tipo de delitos que se presentan en una región. Medellín, indudablemente, como ciudad, por muchos años estuvo con un pie de fuerza inferior al que requería y con un volumen de delito muy grande. Por eso hay que actuar acá. No significa que los demás municipios no van a tener unos esfuerzos adicionales y que en la medida en que se fortalece la policía metropolitana como un todo, hay unos efectos colaterales. Por ejemplo, hoy hablábamos con el alcalde de un proyecto en el que él está comprometido, de montar una central de inteligencia metropolitana. Ese tipo de proyectos van a impactar toda la región como un todo. Me parece que ahí es donde están también unas ganancias y vamos a ver cómo seguimos fortaleciendo este tema de la policía. Hay quienes inclusive aseguran que en el resto del departamento ha disminuido el pie de fuerza, la policía. ¿Es eso cierto, ministro? No, hemos venido garantizando que la policía tenga la capacidad... Cifras inclusive hablan de casi 1.000 policías menos en esos 124 municipios aparte de Medellín. Aquí se ha venido garantizando la capacidad requerida. Piensen esto, de todas maneras. Hay un incremento en todo el territorio nacional, insisto, de 25.000 policías. De esos ya algo así como 15.000 han entrado al servicio. Vienen 10.000 más, que seguramente entrarán a partir del mes de julio, agosto. Ahí seguramente se hará una verificación de dónde más se requiere fortalecer, pero priorizando. No es colocarlos donde todo el mundo quiere. Pero todo el mundo no ha bajado municipio, no ha bajado pie de fuerza, o simplemente hay una redistribución de la fuerza pública. pública. Una redistribución porque no es una decisión determinada de afectar a Antioquia, cuando Antioquia es un departamento crítico. Antioquia, entre otras cosas, en su parte norte tiene una fuerza de tarea completa, la fuerza de tarea nudo del Paramillo de Fuerzas Militares, que está plenamente desplegada con 5 brigadas móviles, y haciéndose unos esfuerzos muy grandes para afectar las estructuras más complejas. Y el departamento en general pues tiene una presencia. Sí descubre uno que siempre todo el mundo quiere más policía. Yo le digo, he tenido el honor como ministro de incrementar el pie de fuerza más que en otro momento del tiempo, y igual la gente demanda más y demanda Exacto, más pero policía. ¿qué se le podría decir a esos alcaldes, inclusive de pronto a esa gobernación, a esos alcaldes que de pronto esperan un mejor pie o un mayor pie de fuerza en esos municipios? Lo mismo que le decimos a los alcaldes y gobernadores de todo el país, donde todos quieren más policía, más presencia de la fuerza pública, que el gobierno está tomando atenta nota, que sigue aumentando el pie de fuerza y que vamos a redistribuir o a distribuir ese pie de fuerza en función no solo del buen deseo y la necesidad, sino también de la prioridad en términos de afectar aquellos puntos donde el delito es más flagrante, más delicado, si se quiere, para la ciudadanía. Listo, ministro. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero ya continuamos a fondo en esta interesante charla sobre la seguridad en el departamento, en Medellín, con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Ya regresamos. Muy bien, continuamos a fondo hoy con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y analizando este tema de cómo el gobierno nacional ha venido colaborando con la seguridad en el departamento. Ministro, uno de los temas sensibles seguramente es la lucha contra las bandas criminales, contra las BACRIM. Hace poco recibíamos noticias, por ejemplo, de la captura de la hermana de alias Otoniel, el jefe de los gaitanistas, y asimismo el decomiso a una importante cantidad, una importante suma de dinero a un sobrino de Otoniel en Barbosa. ¿Le están cercando el cerco? ¿Le están cercando ya? ¿Le están siguiendo las huellas a Otoniel aquí en el departamento? ¿Cómo va ese tema? Mire, nosotros tomamos una decisión muy importante el año pasado y fue lanzar una ofensiva decisiva contra las bandas criminales de orden nacional. Los que se hacen llamar urabeños o gaitanistas, los que se hacen llamar rastrojos, los que están en la zona de los llanos
que se van a llamar héroes del Bichada, en fin. Venimos con una ofensiva decisiva. En enero de este año se lanzó en Urabá una acción muy contundente, se ha lanzado simultáneamente en otros municipios de Colombia, incluido Buenaventura, por ejemplo, forma parte de esa intervención, en el Chocó, en Córdoba. Y eso ha permitido recientemente capturas y fuera de esa incautación de miles de millones de pesos, la última de más de 10.000 millones de pesos. Íbamos en 9.000 millones. Le quiero contar que me dicen que son del orden de 10.500, el último dato. 10.500 millones. Impresionante. La gobernación incluso no hace mucho había pedido una operación Troya como la que se realizó en el Bajo Cauca contra las BACRIM, había pedido una para Urabá. ¿Hace parte esto de la operación Troya? ¿Se le puede denominar una operación Troya lo que se está desarrollando en Urabá? En parte es un modelo de intervención para dar golpes decisivos a las estructuras de BACRIM. En el mes de enero a estos tipos se les respiró en la nuca textualmente y estuvieron cerca de caer. Y vamos a ver el momento donde también caerán. Eso es lo que al final siempre ocurre con este tipo de delincuentes. Este año habrá capturas importantes, otras relativamente importantes frente al tema de las BACRIM, por ejemplo. Usted sabe que en esto uno no debe comprometerse a los imposibles, pero sí le digo una cosa, la forma como han venido operando las unidades de policía en este aspecto me hacen pensar que seguiremos dando golpes decisivos. Mire, ministro, no es un secreto que las BACRIM y otras organizaciones criminales, inclusive la guerrilla, se han venido nutriendo de la minería, especialmente de los recursos que provienen de la minería ilegal, especialmente en Antioquia, en regiones como el Bajo Cauca, por ejemplo, como el Nordeste incluso, o como el Occidente más recientemente. Nos hemos enterado que ya ha habido reuniones de alguna manera y ha habido un equipo ya aquí analizando el tema para crear una unidad contra la minería ilegal en el departamento. ¿Qué tan avanzado es ese tema? El presidente de la República, el presidente Santos, ordenó crear una unidad especial de lucha contra la minería. Esa unidad no solo tiene un componente policial, una coordinación con las unidades militares para hacer operaciones especiales, pero también tiene un componente de Procuraduría, un componente de Fiscalía, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Minas. ¿Por qué? Porque hoy la legislación es bastante vaga frente a este problema. Hay que reconocer que por muchos años la minería ilegal era un problema de pequeños mineros, de gente muy pobre, informal, que buscaba con esto era un sustento. Y aún hay mucha gente en eso, y ahí el gobierno el interés que tiene es formalizar a esta gente. Pero usted tiene razón, sí. El ELN, las FARC y las grandes bandas criminales se han tomado parte de estos negocios para lucrarse y para fortalecer sus arcas. Y ahí es donde tenemos que ser contundentes. Entonces, venimos haciendo operaciones y obviamente la activación de esta unidad de orden nacional contra la minería, pero con varias componentes tendrá su efecto. Pero en algún momento el gobernador Fajardo pidió que esa unidad empezara y iniciara trabajos en Antioquia. Aquí en Antioquia ya se ha venido como haciendo una avanzada al respecto. ¿Esa unidad va a empezar a operar en Antioquia? Vamos a ver, estas decisiones hay que tomarlas en función de lógica operacional, de analizar dónde es más rentable el esfuerzo. No descartaría que Antioquia sea un lugar o algunas regiones específicas del departamento. Mire, otro de los temas, aparte de la minería ilegal en estos municipios de Antioquia, es el microtráfico. Hay cifras que señalan que cerca de un 96% de esas personas que participaron en ese negocio en los municipios del departamento han quedado libres por falta de judicialización. Precisamente, solo en un año, el 4% de esas personas fue judicializada, ministro. Entonces, ¿qué lucha puede dar o arrojar resultados con unas cifras de estas? Yo lo escucho y usted parece que trabajara en el Ministerio de Defensa. Esa es nuestra preocupación. Eso es lo que nos preocupa, que se capturen a personas que están vinculadas a ese negocio, que es un negocio que al final hace mucho daño, porque no es solo ese pequeño traficante de drogas en pequeñas unidades, que entonces típicamente dicen, no, hombre, era un delito escarcelable y lo dejan libre, sino la consecuencia que eso tiene para la estabilidad y la tranquilidad de una región. Nosotros por eso hemos querido, a través de un proyecto de ley que llevamos al Congreso, fortalecer la capacidad para luchar contra esos delitos que están afectando la tranquilidad de los ciudadanos. ¿Qué hemos pretendido con el tema del microtráfico? Por ejemplo, mandan a los menores de edad a que estén en el negocio. Entonces, cuando usted captura un menor de edad, francamente, no puede hacer nada. ¿Qué queremos? Que se genere un agravante penal para aquel individuo que utilice menores en la venta de estupefacientes. Otro elemento que se plantea en ese proyecto de ley que está en el Congreso, que aquellos individuos que simulen tener una dosis mínima, pero que realmente su finalidad sea
actuar en el negocio criminal del microtráfico, pues que reciban un castigo adicional. Son herramientas que se requieren, porque mire, yo le hago notar esto, la seguridad en el país ha venido evolucionando y esa evolución genera una dinámica de cambio. Hoy no tenemos los mismos problemas del pasado, la misma ciudadanía no necesariamente ya reconoce los logros que venimos teniendo durante mucho tiempo. Y hoy el ciudadano lo que quiere es que se luche contra los problemas que hay hoy, el hurto, el microtráfico, la extorsión. Y ahí entonces es donde tenemos que tener las herramientas legales para poderlo hacer efectivamente. Ministro, le cambio de tercio. Tras la reciente purga en las fuerzas militares, ¿qué ha pasado, ministro? ¿Está más tranquilo? Hombre, primero siempre he considerado con mucha tristeza cualquier decisión que afecta a miembros de la fuerza pública. Yo tengo un afecto especial por estas instituciones. Les agradezco profundamente como ciudadano, como ministro, como colombiano, porque en mi sentir la mejor gente de Colombia porta los uniformes de las fuerzas militares y de la policía. Esta gente es la que ha venido transformando a Colombia, trayendo prosperidad, llevando a este país hacia un posconflicto y en cierto sentido hacia una expectativa de paz. Son las Fuerzas Armadas las que dan libertad, las que permiten la democracia. Por eso cualquier decisión que se toma la sentimos, ministro, pero le hago notar esto, las decisiones que tomamos, las tomamos para proteger estas instituciones, para garantizar que sus principios, valores mantienen la fortaleza que se requiere para que precisamente mantengan la admiración y el aprecio del pueblo colombiano. Ministro, ¿usted puso su renuncia a consideración del presidente ante estos hechos? Siempre, mire, mi renuncia está escrita para cuando el presidente así lo determine. Yo no tengo ningún motivo para estar aferrado a este cargo. Este cargo ha sido un gran honor. ¿Qué más honor puede tener un colombiano, no solo de servirle al país, pero de servirle al lado de la mejor gente de Colombia, que son los miembros de la Fuerza Armada? Pero le dolió la salida de sus generales, ministro. Tomé decisiones. Siempre me duele la salida de cualquier miembro de la fuerza pública, cuando hay un miembro de la fuerza pública que se me accidenta, que me lo asesinan, que me lo hieren, créame que se me muere un pedacito por dentro, pero al mismo tiempo aquí uno está para tomar decisiones que fortalezcan estas instituciones y eso lo hemos hecho. En este momento, ¿cómo están colaborando con la justicia para esclarecer todo lo ocurrido? Hombre, en algunos temas la Fiscalía tiene sus investigaciones de oficio, en otros casos la misma Justicia Penal Militar tiene sus investigaciones, pero sí hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, he creado en el Ministerio de Defensa un grupo de acción por la transparencia institucional. Y ese grupo lo que pretende es poder intervenir con dientes cuando haya denuncias de comportamientos inapropiados. De modo que podamos hacer limpieza cuando sea necesario, pero con las herramientas legales y judiciales que sean apropiadas. Y estamos en eso. Entonces, eso es lo que seguiremos haciendo, siempre promoviendo la fortaleza de estas instituciones, pero que la gente no se confunda. Por unas ovejas negras, por un comportamiento inapropiado de unos pocos, no se puede afectar la imagen de la gente a la que se le debe todo en Colombia. Claro, claro, pero eran ovejas negras, ministro. Hay comportamientos que implican tomar acción, y nosotros tomamos acción a la luz de las herramientas legales. Y en esto, para que no me tenga que hacer la siguiente pregunta, le digo, hay que ser muy cuidadosos con lo que legalmente se puede y no se puede. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en A Fondo en Teleantioquia. A usted muchas gracias, a los televidentes muy agradecido. Y un saludo especial a todos los miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en A Fondo. Ustedes los esperamos la próxima semana a las 9:30 de la noche. Recuerden seguirnos en @teleantioquia _ A Fondo. Que tengan una feliz noche.